Hoy les traigo una joya, una versión que supera ampliamente a la versión original de la canción. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y sus intérpretes. Mi nombre es Lope y como les dije anteriormente, les traigo a una canción maravillosa del grupo La Ley. Y me pongo los anteojos para contarles que La Ley fue una banda chilena de rock y pop formada en 1987 por iniciativa del tecladista y guitarrista Andrés Bove y su amigo el tecladista Rodrigo Aboitis, iniciando así un nuevo proyecto donde más tarde se uniría Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Pedro Frugone, que ingresó luego del fallecimiento de Andrés Bove. Pongan pausa, lean, porque es muy interesante la reducción de la biografía del grupo que hemos hecho, y vamos a ver la canción del día de hoy, y me estoy refiriendo a El Duelo, una canción que fue interpretada en el MTV Unplugged, que para mí es una joya, como les dije anteriormente. Tiene clima, motiva de una manera increíble y tienen a una cantante invitada que es para sacarse el sombrero varias veces. Me estoy refiriendo a Eli Guerra, una mexicana que en esta versión se lleva muchos aplausos. Pónganse auriculares y cuando el director disponga, vamos con la canción. Bueno, para la próxima canción me gustaría invitar a una gran amiga de nosotros, pero más allá de la amistad hay mucha admiración. Ella es una gran artista mexicana, una gran voz y además una chica muy linda. Por favor, démosle la bienvenida a Eli Guerra. Y sí, y después que la escuchen cantar, la van a aplaudir mucho más. Uf, qué presentación. Escuchen las guitarras bien abiertas, ¿eh? El que solea y el que está haciendo la rítmica. Hay una nota pedal ahí arriba que une todos los acordes. Con una lágrima de fe sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Divino, con la orquesta de cuerdas ahí. Qué hermosos. Los acústicos son algo maravilloso. Toda esa noche provocaste ver en mí lo que a nadie muestro en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matar.
Fua. lentamente, sin dolor no te haces feliz. Ese dibujo que hace Eli, Sin dolor no te ajá, haces feliz. eso lo va a repetir a lo largo del tema y Sin amor. es un sello. Sin dolor no te haces feliz. Hay coros que están detrás de ellos que apoyan de una manera increíble. No te haces feliz. Sin Ah. Viene el torbellino. Escuchen las cuerdas. ¿Eh? Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor Esta voz de ella. Sí, es para aplaudirle. Sufres ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Sí, es para aplaudirlo. Largo y tendido. ¡Ay! ¡Qué cosa hermosa esta versión! Y les confieso que yo conocí esta versión, la conozco hace rato, pero la versión original no la había escuchado yo. Pongo la versión original para ver realmente cómo era la versión original y realmente la versión original es la última parte de esta, es una versión, ¿no? Está así en ritmo rápido. Han hecho con esta para mí una joya, como muchas versiones de canciones que pasan a ser lento, de algo rápido, movido, con fuerza, como puede ser un original, y la convierten en una joya, porque lo que expresa esto, y con la voz de Eli, hacen con Beto Cuevas un dúo extraordinario. La he escuchado mucho. A mí muchas veces me dicen, no, pero esto no es una reacción. No, yo necesito escuchar muchas veces la canción para ir descubriendo elementos importantísimos que tiene la canción, ¿no? Tanto esta como cualquier otra. Por ejemplo, yo estoy escuchando un shake que nadie lo está tocando, pero lo están tocando. Lo que pasa es que, bueno, las cámaras están centradas en las guitarras, en los cuatro guitarristas, y en el percusionista que está tocando esa especie de tumba chiquita, una tumbadora que suena como si fuera un bongo, ¿no? Hace el dibujo tipo bongo al comienzo y se está escuchando el eso se escucha. Yo miro, trato de ver y no encuentro quién lo está tocando. Puede ser que lo esté tocando. Atrás tienen una parva de músicos. Hay una orquesta, hay violines, cantidad industrial de violines, y hay también 3 o 4 de coro, que no los vemos, pero se escuchan ese refuerzo de coro en la canción de ellos. Entonces, claro, la cámara está centrada en ellos dos que cantan y en sus músicos que están alrededor, y también hay un tecladista que está en un costado, que trato de descifrar qué hace, y a veces me cuesta mucho, ¿no? Pero
hay muchos músicos en el escenario, pero la voz de Ellie y el dibujo que ella hace cuando está haciendo ese dibujo, que realmente no sé si habrá sido un aporte de ella a la versión, o el grupo le ha dicho, ¿y qué tal si haces este dibujo? Y ella lo mete con maestría a lo largo de, sobre todo de la parte movida, ¿no? La energía que coloca esta mujer, miren, estoy haciendo mucho hincapié en ella y no tanto en el grupo, porque el grupo acá en esta canción está trabajando como soporte de toda la expresividad de Ellie. Para mí se come la escena. Lógicamente, es toda una unidad la canción, pero la energía cuando ella empieza a trabajar, a cantar y está tensa y transmitiendo toda esa emotividad, es algo que a mí me emociona, pero me emociona a las lágrimas ver cómo un artista puede expresar tanto, puede tener tanta energía arriba de un escenario, ¿no? Y volcarla hacia gente o a veces hacia nadie, porque en este caso había un público presente, pero a veces hay cámaras y del otro lado no hay nadie, hay 3 o 4 técnicos y el artista tiene que expresar lo mismo aunque no haya público a un público cercano a quien transmitirle. Bueno, ahí está la concentración de un artista, de un cantante, en meterse en la canción y vivirla con profunda pasión. Este es un tema hermosísimo que yo lo aplaudo a rabiar, porque la emoción que me genera esta melodía y la versión de este acústico lento y después estoy necesitando más. Les aclaro que me quedó corto ese final, ¿eh? Cuando empieza y empieza la canción rápida, se me corta muy rápido. Necesitaría una vuelta más. Me sucede con muchas canciones. Ellos la cortan rápido y yo, si me hicieran una vuelta más, me dejarían, es como me faltó un vasito más de algo, eso rico que estaba tomando, me faltó un vasito. Acá me faltó una vuelta de ese estribillo. El final de Ellie es majestuoso, es todo hermoso. Yo los felicito. Bueno, esta composición es una composición, pero es un clásico, es un ícono de las buenas canciones para tener, disfrutarlas, vibrar y emocionarse. Si les gustó los datos que les di, dennos un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita, ¡ping! Ahí también le dejamos en la lista de reproducción, le dejamos el link de este video para que lo puedan ver y la letra para que la puedan cantar con ellos y disfrutarla. Les mando un abrazo muy grande, hasta la próxima, gracias por estar con nosotros, chao.